yo le digo los tres tiempos. Dígame usted qué piensa. ¿Qué le representa los tres tiempos? Los que ya estuvieron acá el sábado, muti, por supuesto. Pasado, presente y futuro. Puede ser. Los tres tiempos. Un partido con alargue, ¿no? El mundial, ¿no? Hay que terminarlo 30 minutos más. ¿Qué más? Claro, también dijeron el tiempo, sí. El amor, el ágape, el eros, el filio, ¿no? Y son tres tipos de amores, depende de eso. Pero los tres tiempos, yo le voy a meditar y no le voy a hacer larga, prometo, porque tuvimos un montón de cosas en el medio. Pero tres tiempos de tu vida, de la tuya, de la tuya, de la tuya, de la mía. Tres tiempos de tu vida. ¿Cuánto silencio que hace eso? ¿No? Había ruido, parecía que llovía. Miren ustedes, esta tiene un solo tiempo, un año nomás, mi nietita que está acá. No, pero tres tiempos. Poner otra plaquita, amor. El primer tiempo. Ahí viene. Pero con el versículo que está arriba. Ahí. ¿Quién fue Demas en la Biblia? Demas. No los demás. Demas, ¿no? Porque se puede usar, ¿no? Demas como él, los demás. No. Demas. Su nombre propio. Demas. ¿Qué hace acá Guada y Rodrigo? Los visualicé acá. Ustedes son está bien, Quique. Vos fuiste para allá, ahora traelo por acá. ¿No? Dice la palabra, os saluda Lucas, el médico amado, médico propio de Pablo en todos sus viajes misioneros, Lucas el evangelista, ¿no? Que era el que realmente puede relatar hechos de una manera específica y especial, con detalles que los demás evangelios no tienen. Pero dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Nada más que Demas. Y ahí podemos ver en el primer encarcelamiento que tuvo Pablo en Roma, ¿se acuerdan que pasó por un naufragio, viajó, todo, pidió ir al César, porque los judíos ya lo tenían medio ahí atado como para condenarlo y matarlo, y él como ciudadano romano dijo apelo al César, entonces tenía que ir a Roma. Y empezó todo, se me va a caer la nena, que Dios la sostenga, ¿no? Entonces digo, el Lucas dice Demas, no dice ni colaborador, no dice nada de lo que es. Yo acá lo que interpreto y lo que se interpreta, que Demas en ese viaje que él hizo se pegó. Un discípulo, un admirador, un espectador, alguien que fue movido para poder conocer el Evangelio, ¿no? Entonces así, tal vez muchos de nosotros aquí estamos viniendo hace poco, estamos conociendo un poco, qué buena gente, cómo me tratan, cómo me quieren, cómo me aman. Dios te ilumina, Dios ilumina con la alabanza, con la adoración, con el trato, pero eso no es conversión. Tenés conocimiento, tenés un toque de Dios, estás atraído a algo que es mucho más profundo que vivir para Cristo y tener a Cristo. Pablo, me imagino que Pablo, un hombre de carácter colérico, determinante, ¿no? Tanto como antes de Cristo, asesino y pensando que hacía lo que tenía que hacer, era tenaz, siendo cristiano, gloria a Dios, qué herramienta para el Señor, lo preparó para eso. Pero Demas, que es el personaje que vamos a hablar, aparece 3 veces en los pasajes bíblicos, 3 veces es mencionado Demas, y ahí me inspiré los 3 tiempos, porque cada pasaje marca algo de Demas, que podemos aprender y podemos también aplicar, porque la idea es que podemos aplicar la palabra que escuchamos. Escuchen bien, porque el domingo que viene le voy a preguntar qué hablé el domingo pasado. No se me van a escapar, ¿no? Entonces, traiga para escribir, deje el celu si no es la Biblia y preste atención porque Dios nos está hablando hoy. Y esto es importante, ¿no? A mí me habló. Por lo tanto, primero lo aplico a mi vida y después lo puedo aplicar a la iglesia, al cuerpo. Nadie escapa de esto. Demas, un hermano nuevo. Demas, una persona que fue al retiro. Una persona que se acercó al Señor. Una persona que está conociendo. Y le tocó conocer a Pablo cuando por primera vez lo pusieron en Canadá. Así dicen lo que salen en preso. ¿Dónde estuviste? En Canadá. En Cana, ¿no? Pero esta primer experiencia que tuvo él,
preso. Realmente fue un spat y fue una campaña pagada por Roma. Porque Pablo le pusieron un departamento, un policía, y que reciba todo lo que, como Cristina, que reciba todo lo que quiera. Medio parecido así, ¿no? Estaba re bien. No hablo de política, no me interesa, pero te quiero decir, usaba para predicar. Le predicaba a todos los romanos que le ponían ahí, venían todos, la iglesia de Roma salió a recibirlo y él contento, y venía preso el tipo. Pero en todo ese viaje, él salvó a todos los del naufragio, por ejemplo. Porque Dios le reveló que iba a haber problemas. Dios le reveló que el barco se iba a hundir, pero Dios le había dado la vida de todos. Entonces aún el romano que estaba a cargo, primero le dijo, pero vos qué sabés de Marina, y el capitán también, pero después le hacían caso todo a Pablo porque Pablo decía cosas que estaban por pasar y que iban a pasar, pero Dios le había dado la vida de todos. Cae en la isla de Malta. Y los nativos de ahí, viendo que prendían el fuego porque estaban todos con frío, una serpiente se le enganchó y todos estaban esperando que se hinche y que se muera. Miren lo que pasó Pablo estando preso y vieron que no pasó nada. Él se sacó la víbora y la tiró al fuego. Se fueron a otro extremo, pensaron que era un dios, ¿no? Querían adorarlo como un dios. No, no. Pero Pablo en su viaje, estando preso, privado de su libertad, en un mal momento, en un naufragio, siempre predicó, siempre dio testimonio, siempre mostró a Dios. ¿Cómo los que están a su lado no van a creer en un Dios poderoso? Así tiene que ser tu vida. Toda circunstancia, en todo momento, no te olvides que Dios está con vos. Porque Él no te abandona. A pesar de las injusticias de la vida, a pesar de las cosas que nos toca vivir, este es el primer tiempo de Demas. Y en algún momento Demas se enganchó, lo vio y dijo... Y Pablo, casi en la salutación de Colosenses, en los últimos versículos del capítulo 4, dice, os saluda, porque Pablo, mientras que estuvo preso, ¿qué hizo? Escribía. Gloria a Dios que estuvo preso. Estuvo más de la mitad de su vida preso. ¿Saben por qué? Para escribir las epístolas y las cartas para nosotros. Porque si no hubiese estado preso, no lo hubiese escrito. Hubiese viajado. Dios tiene un propósito para todo. Así que si vos estás pasando por momentos difíciles, incómodos, que no entendés, es porque Dios también te está usando. Pablo no había mensaje de WhatsApp, no había TikTok, entonces tenía que escribir. Y eso es la Biblia, lo que hoy tenemos, y nos enseña cómo es un verdadero apóstol, hijo, discípulo de un Dios vivo. ¿No? Y yo doy gracias por esto, porque nos queda. El primer tiempo que vemos acá es un tiempo... Como dice, está acá, vamos a la otra plaquita, Demas había sido uno de los colaboradores de Pablo en el ministerio del Evangelio, junto con Marcos, Lucas y otros. Miren ustedes, estaba a ese nivel, aprendiendo con Marcos, Lucas y otros que después iban a seguir, obviamente, con el Evangelio y con el propósito de Dios. Filemón, 1:24, ¿cuántos saben que hay una carta que se llama Filemón? No es Filemón, es Filemón, ¿no? Filemón es algo ya físico, a muchos. Está en la Biblia, búsquelo, ¿no? Tiene un solo capítulo. ¿Pero qué dice ahí? También lo nombra a Demas. Durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, Demas también estaba en Roma. Segundo tiempo. Y esta es una crisis. La voy a hacer corta, no quiero alargarlo. Tengo solamente 40 placas, ¿no? Ahí cuánto. Ah, mentira. Segundo tiempo, donde aparece de vuelta Demas. Acá lo vemos en Filemón 1:23 al 24. Te saludan, Epafras. ¿Se acuerdan quién es Epafras? Fue el que fundó Colosas. Pablo nunca conoció Colosas, no viajó a Colosas, pero escribía y sabía de ellos porque Epafras era de ahí y era el pastor de esa iglesia. Entonces, colaborador de él. Este también se pegó y terminó como pastor a cargo de una iglesia. Ese era el fin de Pablo. Pablo fue uno de los apóstoles más que se multiplicó en otros, aun cuando no eran judíos. Formador de equipos. Mire usted en Romanos nombra 27 personas que colaboraban con él. Impresionante. No sabían nada de Dios, pero los hizo colaborador, los enseñó y tenía para agradecer. Mi compañero de prisiones, Epafras, mi compañero de prisiones, el que estuvo preso con él. Qué hermoso.
¿no? ¿Quién quiere ir en cana conmigo? Nah, yo te llevo comida, no me encierro. ¿No? Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Quiere decir que ahí Demas ya subió un escalón, que era un colaborador. ¿Y qué hace un colaborador? Colabora. Predica, ayuda, visita. Es un discipulador hoy en día. Es gente que en cierta manera pastorea, contiene, es enseñado, guiado. Yo a los discípulos que uno tiene, los tiene como hijos. Le brinda confianza, le brinda fe, le brinda experiencia. Le queremos ahorrar golpes que hemos sufrido y advertirle que realmente se puede hacer de una manera diferente las cosas. Hay muchos cabezaduras que no escuchan y se golpean. Bueno, uno le avisó. No, el Señor no va a pedirme nada. Yo te lo avisé. Pero qué bueno que es aprender y tener un equipo, porque la obra no se hace sola. Yo necesito de cada uno de ustedes que desarrollen sus dones, que crezcan en fe, que crezcan en calidad y que cuando escuchen un verso, una mala doctrina, un mal ejemplo, se den cuenta, lo detecten al toque, porque muchos van a ser engañados en los últimos tiempos y más los hijos de luz. El demonio también conoce la palabra y también la cambia y la da vuelta. No van a ser engañados aquellos que son instruidos, crecidos. No pierda el tiempo. No es simplemente, aleluya, orar, poner mano, echar fuera demonios. No. Tenemos que tener discernimiento, conocimiento, como dice también en Colosenses. Conocimiento de la sabiduría de Dios. No mía, ni del diablo, de Dios. Que Él me haga realmente ver y discernir lo que se está moviendo. ¿Por qué pasa esto en mi casa? ¿Por qué en mi trabajo tengo esto? ¿Por qué mis compañeros? Tenés que discernir que el demonio se está moviendo y te quiere seco, frío, te quiere apartado, amargado, sin que nadie pueda intervenir, que es Dios el que interviene por nosotros. ¿Pero por qué Dios no puede? No porque no pueda, porque vos lo dejaste afuera. Entonces acá vemos que un colaborador, ya Demas, el segundo tiempo, Demas ya estaba más comprometido y estaba fielmente pegado a Pablo. Y Pablo lo incorporó como uno más de su equipo de viaje. Yo me alegro porque dentro de la visión que tenemos muchos hermanos que tienen esa función. Son predicadores. Son hermanos que cumplen una función, ¿no es cierto?, de predicar y ir a una iglesia, ir a otra. Continuamente estamos viajando y yendo a las iglesias que por ahí todavía no están totalmente formadas con un equipo. Hay iglesias que ya son más grandes, que tienen su propio equipo, que se han multiplicado y multiplicado en otras, tienen sus predicadores. Pero no son pastores, son predicadores. ¿Y quién debe predicar la palabra? ¿Quién debe predicar la palabra? Bien, diga conmigo, todos. Vos también, decía que está a tu lado, no te hagas el sota, vos también. Todos, porque él dijo, mandó a la iglesia a predicar. Dice que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia de Cristo. De Cristo, no de un pastor, denominación, no. De Cristo, la iglesia es de Cristo. Nosotros somos de Cristo. Él es el pastor, él es la cabeza y él es el que pone y saca. Pero qué bueno poder desarrollar y no estar estancados, ser espectadores, estar achanchados porque simplemente escucho. Pero la palabra dice, tienen que ser oidores. No, tienen que ser hacedores. ¿Ves? Por eso digo, conozcan la palabra, porque los puedo engañar, ¿no es cierto? Entonces esto es importante. No solamente vengo para mí. No, Dios te da a vos, sí, pero para que des. Como le dijo a Abraham, el padre de la fe. Te bendeciré y serás de bendición a todas las familias de la tierra. Cae sobre nosotros y la tomamos en el nombre de Jesús. Yo quiero que mi familia sea bendecida. ¿No? Y entonces es hermoso ver esto, cómo Pablo lo va nombrando. El segundo tiempo de Demas fue un tiempo de crisis. Fue el segundo encarcelamiento de Pablo. La segunda vez que lo encarcelaron en Roma. Y cambiaron un poco los papeles. Porque ahí realmente Pablo estuvo preso. Y tenía un amigo de Satanás que se llamaba Alejandro, el carcelero. Él escribe en una de las cartas, cuídate de Alejandro, el carcelero, porque me ha hecho mucho mal. Lo maltrató, lo lastimó. Ya había cambiado la historia. ¿Por qué? Porque Pablo iba a ser en esa etapa
muerto, ya ajusticiado. Estaba en los últimos tiempos y él sabía eso, pero igual predicaba. Segundo tiempo, también hay evidencia bíblica de que Demas estuvo con Pablo durante el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, al menos por un tiempo, 3 o 4 años lo acompañó. Mientras la cosa iba bien, mientras se podía tomar, comer, visitar, tomar mate, todo bien, ¿no? Pero cuando hay un revés espiritual, cuando la situación se agrava, cuando la situación realmente como el segundo encarcelamiento ya no es lo mismo, uno empieza ahí a pulir la fe. ¿Con qué fe estás hecho? ¿En qué fe te apoyas? ¿Qué palabra tenés del Señor? ¿Qué hiciste todo este tiempo? Porque cuando todo viene bien y bendición, gloria a Dios, porque la vida del creyente es así. Estamos en un tiempo de bendición y en un tiempo de prueba. Es parte de formar carácter. Diga conmigo, formar carácter. Formar carácter. ¿Y a través de qué se forma el carácter? Diga conmigo, pruebas. Fuerte, pruebas. Ahora repita, quiero pruebas. Guarda lo que dice, guarda con lo que dice. Porque el Señor, vos querés fe, vos querés estar firme, te va a sacar brillo a tu fe. Y ahí nos podemos dar cuenta de qué magnitud y tamaño es mi fe. Si es pasajera, es momentánea, si soy espectador, si soy simpatizante, me gusta estar con los muchachos, no me quieren, me aman, me soportan, me prestan plata, me visten, me dan de comer. ¿Y quién no quiere estar en un grupo así? Gloria a Dios, porque la iglesia está para ayudar a sostener primeramente a los de la familia de la fe. Ese es el testimonio. Pero acá la cosa se dio vuelta. Al menos por un tiempo. Luego sucedió algo. Demas, escuchen bien esto, Demas, en el momento del segundo tiempo, que es el crucial de nuestra vida, cuando uno crece, cuando uno entiende, cuando uno da un paso de compromiso, estamos enamorados, queremos más de Dios, también Satanás se levanta. Se levanta paralelamente para empujarte con violencia, para que caigas, para que detengas tu crecimiento, para que pierdas tu santidad, para que empieces a coquetear con el mundo y a tener concesiones donde realmente no hay autoridad en tu vida, porque lo que encuentra el Señor es pecado, confusión, mezcla. ¿Hay alguien que le pasa a eso o a mí solo? Porque hay que ser sincero. Todos somos humanos de carne y huesos, llenos de emociones contradictorias. La única diferencia es que podemos, a través del poder de Cristo y del Espíritu Santo, someter cada una de ellas. Por eso, ¿no es cierto?, estamos en Cristo, porque Él es más poderoso que el que está en el mundo. Él guarda tu vida. Dice la palabra, corran confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Por supuesto que soy débil, por supuesto que tengo un límite, pero yo estoy aferrado a Él. Yo estoy agarrado a Él. Él lo sufrió también. Él siendo hombre, sufrió todas las cosas. Por eso tenemos, dice la palabra, un Dios que comprende, entiende, porque lo vivenció y lo venció. Fue a la cruz sin pecado. Entonces hay poder para aquel que tiene a Cristo en su vida. ¿Lo cree? Denle un aplauso si lo cree. A Él sea la gloria. Entonces, Demas abandonó a Pablo dejando el ministerio y se fue de la ciudad. Pero hay algo tan finito. Pablo escribió sobre la triste situación. Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Pablo estaba solo. Había mandado a Tíquico a un lugar, a Tito a otro, y se quedó con Demas para que lo pueda asistir mientras él estaba preso. En un momento crucial, en un momento de soledad, en un momento de confianza, su discípulo, su compañero, el que estuvo preparando, por eso dice, no dice se fue, dice me ha desamparado. Es más que dejado, desamparado. Cuando uno tiene un desamparo, cuando uno está desamparado, ¿qué quiere decir? Tiene una mano atrás y una adelante, no tiene nada. Quedó solo, vulnerable, pronto a morir. Pronto a morir.
Demas le dio la espalda, cayó de la fe. Pero Pablo dice algo, amando más este mundo que a Dios. Él prefirió aferrarse a lo que el mundo da que a los beneficios del Señor. A lo inmediato, las luces, el deseo, el pecado, los vicios, que a una vida eterna. Entonces esto es para todos. El segundo tiempo es el más duro. Es cuando Dios te llama a tomar decisiones para no volver atrás. Un ejemplo. Primer viaje misionero, sale Bernabé y Pablo. Se le ocurrió a Bernabé, o el segundo viaje misionero es, el segundo. Se lleva a su sobrino. ¿A quién? Juan Marcos. A Juan Marcos. ¿Qué hizo Juan Marcos? Que es Marcos, el evangelista. A la mitad del viaje se volvió un chico joven, un muchacho joven. Se reenojó a Pablo. Me estaba acompañando, venía con nosotros. ¿Cómo va a volver para atrás? Pablo en su manera de ser, él nunca volvió para atrás. Nunca cedió ni un tramo al enemigo. Sufrió las penalidades y avanzó. Pero ahí se separó Bernabé con Pablo, se hicieron dos equipos evangelísticos. Pero en este tiempo, en el contexto, si usted lee después las cartas, él pronto a morir, pronto ya condenado, solo en Roma, le escribe a Timoteo, tráeme el capote y los libros. Él no pensaba que ya iba a ser su muerte. Capote porque tenía frío, estaba desamparado, era con lo que se abrigaban. Y agrega algo, y tráeme a Juan Marcos, que me es muy útil. Dios no desecha, Dios restaura. A pesar que Marcos, en el principio, en el primer tiempo, cayó y renunció, se ve que fue restaurado, recibido. Y para Pablo, que era un hombre exigente, me es muy útil, lo pidió. Como Dios te está pidiendo hoy a vos. Tal vez le diste la espalda, tal vez lo dejaste, tal vez te permitís cosas en tu vida, que por supuesto le duele al Señor, porque el Señor te ama y quiere tu bien, quiere bendecirte, quiere librarte, quiere acompañarte, sacar los obstáculos que hoy, a pesar que tenés que estar bien, porque las cosas te van bien, la familia, el trabajo, todo, tenés amargura, tenés vacío, estás como desorientado, permitís cosas en tu vida, demonios que entren, y te roba lo que el Señor puso como bendición. Demas se fue, amando más al mundo, a Tesalónica. Capaz que en Tesalónica había más, no sé, bingos, cabaret, había hipódromos. Vaya a saber, ¿no? ¿A qué trata usted? ¿No? Podemos nombrar tantas cosas. Vamos a la otra plaquita. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Damasia. El único que le quedaba lo dejó solo. Qué feo. Yo me pongo en el lugar de Pablo y me causa tristeza la decepción de gente que confiaba, que amo y que te den la espalda. Es triste, ¿eh? Hace un par de años vengo sufriendo eso en el ministerio. Me acuerdo incluso cuando empezamos. En la favela hace, qué sé yo, ya cuánto, 24 años. Abrimos nuestra primera iglesia y teníamos todo un montón de matrimonios. Recién convertidos con nosotros, con un potencial, con una capacidad, que vos decías, gracias Señor, gracias, porque si no hay algo bueno en el ministerio es tener gente más capacitada que uno. Eso es un secreto, rodéese de gente que tiene más capacidad que usted, para que pueda potenciar. Ninguno es más que nada, que nadie, todos somos una pieza y un instrumento que Dios quiere. Algunos de la responsabilidad de poder administrar, como me la dio a mí, pero acá hay mucha gente capacitada. Y confío. Para mí la confianza, la lealtad, la fidelidad es lo máximo. Podemos tener 1000 errores, un montón de luchas, pero eso es lo que prima. Porque estamos para aprender, estamos para ser libres, estamos para poder ser desafiados. Y Pablo se encontró con el que dejó solo, le dio la espalda. Y dice, me desamparó. Me dejó tirado, diríamos hoy. Es triste eso. Se sufre en el ministerio. Hay decepciones. Hay situaciones que no comprendemos, pero estamos nosotros llamados ¿a qué? ¿A hacer juicio? ¿A acusarlos?
a amarlos y a perdonarlos. Porque cuando alguien no actúa correctamente, lo primero que Dios prueba es tu corazón. Y Satanás quiere herir tu corazón. Tal vez hay alguno acá de ustedes que está herido por malos testimonios, están heridos por malos tratos, están heridos por situaciones que no tendrían que haber pasado por eso, pero la gente falla, la gente cambia. Cuando permite cosas en su vida, cambia a las personas, cambia el espíritu, y Satanás los usa para mal. Como dicen muchos, ¿no es cierto?, que hay perros mutiladores del cuerpo. ¿De qué está hablando tan fuerte? Hay gente preparada para dar mal testimonio para que otros se vayan. El antagonista, hay 3 tipos de antagonistas, es el que está en contra de toda autoridad y obra de tal manera que la gente se va, pero el antagonista se queda. Terrible, un bicho terrible, demonio total. Está para echar gente de la iglesia y desacreditar la autoridad, sea el pastor, los líderes y todo lo que sea. Pasa en la vida secular, ¿eh? Ustedes no ven en sus trabajos gente, compañeros. Está para hacer problemas, está para arruinarle la vida a sus compañeros. Ore para que el Señor lo convierta o lo raje. Así tuve que hacer yo. Y Dios me libró. Señor, me persigue, me hostiga, miente a los dueños, a los patrones. Yo, siendo gerente de una cadena de supermercado, distribución, pestes. Cuando era todo, sé que era mentira. Pero era una lucha continua. Me enseñó el Señor a orar. Señor, convertilo, tené misericordia. Si no, sácalo. ¿Qué pasó? Lo sacó. Y ahí pude aprender que Dios tiene mucho poder. No peleamos con los hombres. Dios pelea por nosotros. Eso téngalo en claro. Dios pelea por nosotros. Gloria a Dios. Yo voy a Él y Él arregla el asunto. Vamos al otro pasaje. Tercer tiempo. Ahí vamos terminando. Tenemos 2 horas más nada más. Dice así la palabra. El verbo griego utilizado en el original implica que Demas no solo había dejado a Pablo, sino que lo había dejado plantado. Es decir, Demas había abandonado a Pablo en un momento de necesidad. El apóstol estaba en prisión, enfrentándose a una sentencia de muerte, y fue entonces cuando Demas optó por marcharse, sin duda. Pablo se sintió profundamente defraudado por Demas. Nunca es fácil ver un amigo y colaborador en quien se ha depositado su confianza, te abandona en medio de las dificultades. Que el Señor le revele. No obstante, cuando Demas abandonó a Pablo, la separación no fue meramente especial, sino espiritual, totalmente espiritual. Demas abandonó Roma porque se enamoró del mundo y, en otras palabras, Demas escogió el corrupto sistema de valores del mundo, no salvó sobre lo que el cielo valoraba, no estimó lo que el cielo valoraba. Prefirió el corrupto sistema del mundo. ¿Quién me puede nombrar algún ejemplo de lo que el mundo da? Yo lo tengo acá para ayudarlo a hacer memoria. Gálatas. Los frutos de la carne se refiere a las acciones, vicios, que provienen de la naturaleza pecaminosa humana en contraposición del fruto del Espíritu. Eso incluye, según Gálatas 5:19, la inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, lascivia, religión pervertida, idolatría, hechicería, vicios sociales como odios, pleitos, celos, iras, rivalidades, envidias, borracheras, orgías, frutos de la carne, pecado de la inmoralidad, fornicación, inmundicia, lascivia, pecados contra la adoración, idolatría, hechicería, y hay una lista muy larga. Esos valores escogió Demas. No la santidad, no la pureza, no la integridad, no pagar el precio que tenemos que pagar para ser santos. Y hay un versículo que siempre lo repito y lo debo tener cansado, pero yo me lo digo todos los días. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Me hace acordar eso. Dele al Señor un aplauso, si quiere. ¿Por qué? ¿Por qué me lo repito? ¿Por qué? Porque es un sacrificio y a nadie le gusta ser rechazado. A nadie le gusta ser traicionado. No nos gusta estar bajo presión.
No nos gusta el hecho de poder, a veces en horarios determinados, situaciones que vivimos, tenemos que salir al auxilio de otros, a una palabra, al aliento. Yo me acuerdo que en los primeros tiempos en la favela, 3 de la mañana, vivíamos en una casa premoldeada, 3 de la mañana me caían los muchachos de la noche, drogados totalmente, porque habían encontrado medio folleto y lo leyeron, drogado, endemoniado en mi casa, golpeándome la puerta. Yo en el patio, que no había nada, a las 3 de la mañana, atendiéndolos y orando y liberando a ellos. Dios me está probando a mí. ¿Usted es el pastor del barrio? No, yo vivo acá en el barrio, le decía. Y cuando hacíamos vigilia en la iglesia, hasta las 3 de la mañana venían todos los umbandas a ser liberados. Todos los umbandas a ser liberados. Esa fue nuestra Jericó. El primer tiempo donde aprendimos. Había una potestad, había un culto umbanda, había mucha brujería. Somos parte de ese barrio, pero teníamos un tambor de 200 litros, vacío fuera de la iglesia, encendido por varios días, de toda la ropa que venía y desechaban los umbandas quemando y renunciando al culto. El mismo culto Pai, el Señor nos entregó y hicimos una casa de oración. La consagramos. No lo podía creer la gente, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Vino la May y le dice a ella barriendo afuera, ustedes, pobrecitos, ustedes no pueden contra nosotros, porque estaba a mitad de cuadra el culto. La conocíamos de toda la vida la mujer, pero hablaba el demonio. Y Padre barría y la miraba, ¿no? La miraba, y decía, sí, pero no somos nosotros, ese con el que está con nosotros te está metiendo. A los 6 meses vino a la favela blanca y se lo llevaron todo preso a 6. No quedó nadie, la familia nada más. Los más pequeños, que la iglesia los alimentó, los albergó, los cuidamos. Ese es el Dios que tenemos. Algo que Dios dice, ¿esto quién lo cambia? Yo, te dice el Señor. Tenés fe, no dudes. Cree solamente. No seas incrédulo, Tomás. Mirá que está a tu lado decía, no seas incrédulo. Cree solamente. Cree solamente. No es fácil creer, porque son cosas que humanamente no vemos, no palpamos, pero están en nosotros. Y el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Demas cayó, Demas valoró otras cosas. Demas, y para que Pablo, y esto no lo dije el sábado porque me lo reveló hoy el Señor, no repasando y pensando, para que diga Pablo, no dijo se apartó, está en una crisis de fe. Dijo, amó más al mundo. Pablo vio actitudes y cosas en Demas que todavía no había abandonado. Vio una atracción en él con cosas que Pablo ya la había detectado y el Espíritu Santo se la había revelado. Por eso mi oración, mis amados y amadas, yo oro que el Espíritu Santo venga a su vida, deje que recorra su vida, los examine. Y si hay algo que no está alineado a Dios, permítale al Señor que quite eso de su vida. Que Él ponga el querer como el hacer y que usted tenga la autoridad de decir, esto no lo quiero más. Esto en mi vida acá terminó. El enojo, la ira, el maltrato, las malas palabras. Porque no tiene que ser un atorrante, degenerado o delincuente para venir a la iglesia, ¿eh? Hay gente muy trabajadora, gente que parece con una familia normal, pero en la interna de su hogar o de su trabajo es terrible. Mucha gente con doble familia, cosas que uno no se puede imaginar. La vida de cada uno es muy profunda. Y Satanás trabaja con la incredulidad. Demas se fue amando más el mundo. Yo me pregunto, ¿qué amás vos del mundo? ¿Qué amás vos del mundo? Las luces. El divertirte. El fruto del pecado. Porque la paga del pecado es... La palabra dice eso, la paga del pecado es muerte. Nosotros estamos para enseñar, somos voceros del Dios Altísimo. No somos espías, no somos detectives, no soy policía ni bombero. Soy pastor, que mi deber es poder anunciar la palabra de Dios y que cada uno escoja. Hoy está delante tuyo la bendición y la maldición, el bien y el mal. Tomalo o déjalo, hermano. A mí Dios no me va a pedir cuenta por tu vida, como la atalaya. Si la atalaya está y no anuncia que viene el enemigo, Dios le va a pedir la vida de los que mueran de la mano del que no anunció y publicó o avisó. Pecado es pecado.
Y arrepentimiento es arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, ¿qué tiene? Ayúdame, Pati, vos, porque acá están todos dormidos. ¡Frutos tiene! Un verdadero arrepentimiento tiene frutos. No es culpa, no es congoja, no es dolor, no es lágrima. Cambio, transformación, frutos visibles que muestran que la persona no es más la misma. Porque está como el que va y golpea a su esposa, está en un círculo vicioso y le pide perdón, no voy a tomar más, no te voy a pegar más, no me voy a jugar más la plata en los burros, de acá, en lo demás, y después lo vuelve a hacer. Ese no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es una transformación de 360 grados total. 180, gracias. Si no, está volviendo al mismo lugar. Pero es verdad. Y saben, es progresivo. Tal vez algunos cambian así, que lo vi a Julito en la Acción de Gracias. Un hermano de la favela, murciélago, 40 kilos, de noche se lo veía nada más. Rompía vidrieras, andaba con revólveres, drogadicto total. Venía a nuestra casa, que hacíamos los cultos en el patio porque no teníamos lugar, y se burlaba, era Satanás. ¡Ja! Se burlaba. Lo reprendíamos y iba hasta que se convirtió. ¿Saben cuál fue el milagro? De la noche a la mañana hubo una transformación radical. Radical. No se drogó, no tuvo que ir a una granja, nada. Dejó todo. Se convirtió. Empezó a predicar y tiene el don de la predicación y el evangelismo. Y aún en su pequeñez, ¿no? Lo volvían loco los viejos de la esquina. Me acuerdo que él venía atonado y dice, ¿y qué le explico cuando me dicen de los dinosaurios? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo en la creación? Lo volvían loco porque él era chico, pero no sabía, tenía que aprender. Pero le predicaba a todos. Su trabajo, salió de la droga, su familia, su casa, lo sacó del barrio en victoria y en poder. Está en Cristo. Como otros tienen un proceso. Cada uno trata con Dios de acuerdo a su forma de ser y a lo que uno permite. Porque Dios puede hacer así con tu problema. Pero primero trata con vos. Primero trata con vos. Cuando se encontró que bajó del monte de la transfiguración al Padre y al Hijo con sus discípulos que no podían sacar afuera al demonio, se manifestó el pibe ahí y daba vuelta y espumarrajo. ¿Qué hizo Jesús? Se cruzó de brazos, no hizo nada. Habló con el Padre. El problema era el Padre. Porque liberar a un demonio era fácil. ¿Hace cuánto que le pasa esto? De chico. ¿Hace cuánto? Hasta que el Padre dijo, ayuda a mi incredulidad, porque yo no creo. Jesús atendió al Padre y le dijo al demonio, vete. Muy fácil. A Dios le interesa más tu fe, le interesa más tu voluntad, le interesa más tu firmeza que el milagro, que la sanidad, porque saben que los milagros, las señales no convierten a nadie. No convierten. Hay mucha gente que fue tocada, sanada y no se convierte. No se convierte, no viene a la iglesia. Pero cuando uno decide en su voluntad seguir a Cristo y cambiar radicalmente y dándole poder, autoridad al Espíritu Santo, todo cambia. Porque no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría, no es con tu dinero, es con el Espíritu Santo.